Hola a todos. Me alegro de veros en mi canal. La historia que os voy a contar hoy es pura, verdadera, brutal y amable. Es verdad que todas las cosas malas que pasan en la vida pasan por algo. Se dice que podemos apreciar las cosas buenas. Las cosas cuando nos pasan. Espero que disfruten de esta historia. Les deseo una agradable experiencia visual. Billy condujo a Lucy por el pasillo, pero ella no tenía ni idea de a dónde iban. Desde que su hija, Julia, había desaparecido, ya nada le importaba. Hacía mucho tiempo que se había separado de su marido, el padre de la niña. Eran personas demasiado diferentes. Lucy, modista de clase alta, trabajaba en el teatro, cosiendo trajes de épocas pasadas. Una mujer tranquila y soñadora, que en la vida ordinaria se conformaba con poco. Más importante para ella era su parentesco espiritual con los que la rodeaban. Y Billy el policía, como solían decir, hoy le llaman policía. Siempre quiso que las cosas fueran como la gente. Y estaba dispuesto a desvivirse por ganarse un coche de prestigio, con reparaciones caras. Le enfadaba que su mujer no lo apreciara todo, sino que le prestara tan poca atención. Y, por el contrario, le cabreaba que Lucy empezara a hablar de algo profundamente ajeno a él sobre libros, literatura, música. «Estoy harto de ti», se decía entre dientes. Cuando decidieron separarse, por supuesto, Julia se quedó con su madre. Billy no tuvo que hacer valer sus derechos sobre su hija. Además, Lucy no puso ningún obstáculo para que pudiera acercarse a la niña en cualquier momento. En aquella época Julia era aún muy pequeña, y su padre se acordaba de ella 3 veces al año. En las fiestas de Año Nuevo le llevaba a su hija un dulce regalo, el 8 de marzo compraba apresuradamente un ramillete de mimosas en alguna parada de autobús, y el día de su cumpleaños se presentaba con otro peluche. Ese fue el final de su deber paternal. Más tarde, finalmente se destetó de la niña y no vino en absoluto. Pero ahora que Julia había desaparecido, y Lucy se volvió hacia él. Sabía que la casa de su padre era el último lugar al que iría su hija, que Julia tal vez ni siquiera recordara dónde vivía Billy. Aún así, Lucy llamó a su ex marido. De repente se puso furioso y responsabilizó a Lucy de todo. Ella era la que se había comportado de tal manera que Julia había huido. Su ex mujer le había robado a su hija. Y ahora la arrastraba por el pasillo. Lucy ni siquiera se había dado cuenta de a dónde la había llevado. Un pasillo pintado de verde, puertas con ventanas de metal. Billy abrió una de las celdas y empujó a Lucy dentro. La joven se horrorizó al ver que el interior estaba lleno de hombres. «Prisioneros». «Pisadla», murmuró Billy, y la puerta se cerró de golpe tras él. A Lucy se le nublaron los ojos y se apoyó contra la pared. ¿Cómo era posible que se hubieran conocido y enamorado, o más bien creído que lo habían hecho? Lucy había crecido en una familia de padres muy correctos. Su padre era ingeniero y su madre regentaba una librería. En tiempos de escasez era el pan de cada día, pero mamá, podría decirse, no aceptaba sobornos. Por supuesto, no rechazaba una caja de bombones y aceptaba de buen grado un jarrón de cristal en agradecimiento por un detective importado. Pero no hubo quejas graves sobre su trabajo, y permaneció en su puesto durante muchos años, hasta su jubilación. Gracias a ello, Lucy no fue mimada con libros desde la infancia, leía todo lo que quería. Por supuesto, su padre y su madre pensaban que recibiría una educación superior, pero la costura se convirtió en una auténtica afición de la niña. Tanto si se trataba de un baile de disfraces, como de una tarde de colegio o de instituto, Lucy componía, para ella y sus amigas unos conjuntos que todos a él. Y después del colegio iba a la escuela, consolando a sus padres con la promesa de que más tarde se graduaría en la universidad y se convertiría en diseñadora de moda. Padre y madre tenían sentido, al darse cuenta de que la hija entró en esos años en que la creación de una familia no está lejos, cambiaron el apartamento, añadieron dinero y ahora tenían una de 2 habitaciones, Stalinka, y Lucy también tiene 2 habitaciones, pero Khrushchevka. Cuando te casas, no sabes lo rico que será tu marido. De todos modos, ahora tienes tu propia casa, le dijo su padre.
Verás, ya hemos pasado por todo este periodo, cuando los cónyuges se acostumbran el uno al otro, nace un niño, empiezan las noches en vela. Y no querríamos volver a enfrentarnos a todo esto, añadió la madre. La mejor forma de mantener una buena relación con una hija adulta, el yerno y el marido, es vivir separados de ellos. Así que Lucy tuvo que valerse por sí misma desde muy pronto. Sus amigas del colegio la envidiaban, ellas no tenían apartamentos separados. Lucy, cuando volvía por las tardes a una casa vacía, a veces con dificultad contenía las lágrimas. Aquella soledad era angustiosa para ella. Billy vivía en el mismo patio. Su familia tenía muchos hijos, pero a los niños los criaba una sola madre. Ella trabajaba de friegaplatos en una cafetería, hasta que los chicos se pusieron en pie, había una pobreza flagrante por todas partes. Ni siquiera había dinero para cortinas, la parte superior de las ventanas del apartamento estaba cubierta de periódicos. Tal vez por eso se alistaron en la milicia, pensaron que con semejante profesión no se quedarían sin trabajo ni un pedazo de pan. Billy se fijó en una chica nueva que apareció en el patio, averiguó que vivía en una casa vecina y pronto empezó a cortejarla. Ambos eran jóvenes y guapos, y ambos se engañaron al confundir la simple atracción mutua con el amor. La boda fue modesta. Los padres de Lucy no aprobaron la elección de su hija y no acudieron. Las mesas se pusieron en casa, se invitó a los parientes de Billy y a unos pocos amigos jóvenes de los novios. Julia nació 2 años después de la boda. Billy estaba profundamente decepcionado, quería un hijo. Sin embargo, en aquella época la pareja seguía pensando en el futuro. El marido intentaba ganar más dinero por las buenas y por las malas, volvía a casa solo por la noche y Lucy, las 24 horas del día, jugueteaba con el bebé. Julia empezaba a andar cuando sus padres empezaron a discutir. Su padre gritaba que su madre no apreciaba sus esfuerzos, y Lucy lloraba y protestaba, diciendo que seguía sintiéndose sola, y su padre hacía tiempo que había hecho amigos. Entonces se separaron, y la educación de Julia como niña reflexiva y soñadora quedó enteramente en manos de Lucy. Como sus otros compañeros, Julia creció en una jungla de piedra, un patio pisoteado y aburridos edificios de ladrillo de 5 plantas que lo rodeaban. Una vez vino un periodista a visitar a Lucy. Encontró a madre e hija trabajando. Julia estaba dibujando. Mamá estaba cosiendo un vestido para Panochka. Era una maestra de teatro en todo lo que se refería a manos y bocetos de trajes. El periodista se sentó, charló con ella sobre esto y aquello, y luego agitó las manos y preguntó: ¿Cómo se puede crear aquí? ¿En una casa como esta? Es la tercera calle de los constructores. Todo es genérico, impersonal. Aquí no puede haber inspiración. Mamá sonrió. Ella podía sonreír así, como si no discutiera, y suavemente. Pero como si ella supiera un secreto. Aquí tenían sus secretos. El apartamento estaba en el último piso, con el tejado y el cielo justo sobre sus cabezas. El mes aterrizaba en el tejado. Ayer mamá llamó a Julia. Mira cómo está acostado hoy. Estaba tumbado, de espaldas, con los cuernos hacia arriba, delgado, recién nacido, dorado, y no estaba nada mal. Y podían ver el río desde su balcón. Baja a la ciudad, como al fondo de un pozo y alrededor está la megalópolis zumbando con los coches que pasan. Sube hasta aquí, hasta el cielo y ve que a lo lejos se extiende un espejo plateado del río y más allá se elevan las montañas. E incluso aquí, en sus habitaciones, también vivía la magia. Parece que aquí los libros son los principales maestros. Las estanterías ocupan toda una pared. Muchas estanterías y muchos libros. Están abarrotados del suelo al techo. Las amigas de mi madre solían decir: ¿tiradlos? ¿Quién lee hoy en día semejante antigüedad, libros de bolsillo? Toda tu biblioteca puede descargarse en un libro electrónico. ¿Y cuánto polvo desaparecerá con esos viejos folios? Y liberarás espacio. ¿Para qué?, preguntó mamá. Ella no veía un sustituto igual para los libros. Cogió otro volumen de la estantería como si fuera un rastreador. Mira, Julia, lo que encontré,
Una flor de milenrama entre las páginas. Con este volumen de poesía subía a la montaña. Cuando estaba en 10º grado. Mi madre cosía. A Julia le encantaba su vieja máquina, la negra de su abuela en la que podías girar el pomo. Mamá desconectaba algo y dejaba que Julia girara el pomo todo lo que quisiera. Y la máquina nueva, blanca, eléctrica, cosía cuando ponías el pie en el pedal. Era una máquina de negocios, no le gustaba gastar bromas, y si dudabas. Una vez cosió el dedo de Julia. No le dolió tanto como le asustó que la aguja llegara tan profundo. Desde entonces, Julia evitó la máquina. Y su madre se sentaba todos los días hasta altas horas de la noche a coser. Las telas eran fabulosas. Raso morado y terciopelo del color de la noche, bruma ingrávida y pedrería dorada que hacía luces de colores en las paredes. ¿Para quién es esto?, preguntó Julia. La obra del cascanueces. Mamá encendió la cinta y el vals de las flores les hizo girar Julia, la habitación, la casa y la ciudad entera, el mundo entero, los copos de nieve fuera de la ventana todos llevados en el vals. Julia fue la primera en probarse los vestidos. Eran demasiado grandes para ella, aún tenía que crecer para el cuento de hadas. Julia se quedó sin aliento. Luego los maniquíes se pusieron los vestidos. Julia estaba acostumbrada a ver las sombras que proyectaban al pasear por la casa por las tardes. Hombres con camisolas y capas, damas con vestidos de baile. Cuando mamá salía, Julia no estaba sola. Damas y caballeros de rostro impecablemente recto giraban la cabeza unos hacia otros y hablaban inaudiblemente, y Julia pensó que algún día entendería su idioma. Y entonces llegó mamá y dijo: Julia, he comprado una casa de verano. Julia ni siquiera se dio cuenta al principio. Son mansiones con piscina, pista de tenis, rosaleda y cosas así. Mamá podría decir que compró un yate. O una estrella. ¿Con qué? Ella no lo entendió. ¿Ves? Esa es la tontería. El tipo estaba vendiendo la dacha por centavos. Solía pertenecer a su abuela. Y la abuela era una sobreviviente del bloqueo. Cuando sacaba a los niños, comían cualquier cosa. Cualquier cosa verde. Como cachorros de ciervo masticaban hojas, ramitas. Y, tal vez, en recuerdo de aquellos meses que volvieron a la vida después del hambre, Verónica y no abandonó la dacha hasta que fue muy mayor. Pero ahora su nieto vive en otra ciudad y no puede permitirse venir aquí. La mayoría de los jóvenes no van a doblar la espalda y cultivar pepinos y tomates. Y literalmente me dio la dacha por una miseria con las palabras, de una buena mano a otra buena mano. ¿Y qué vamos a hacer allí? ¿Cultivar tomates? No. Estaremos fuera todo el verano. Fui y lo miré. Hay una casita. Y hay un pozo con agua limpia. Los árboles están floreciendo. Y la valla es tan alta que puedes tomar el sol desnudo. Y nos olvidaremos del asfalto caliente y del ruido de los coches incluso por la noche. Me llevaré mi máquina de escribir y coseré allí. En otoño el teatro empezará la temporada, tengo mucho trabajo, todo el vestuario de la nueva obra es mío. Nos llevaremos un teléfono para comunicarnos con la gran tierra. Y sobre nosotros solo estará el cielo. Durante el día con nubes tranquilas como castillos de aire, y por la noche con todo el universo y el mes. Y en lugar del olor a gasolina, la sutil fragancia de los manzanos en flor, y en lugar de trolebuses, el zumbido de las abejas. ¿Y los libros?, preguntó Julia entusiasmada, ¿nos llevamos libros? Todos los que quieras. Es lo único que tenemos para llevar. No tenemos muchas cosas. ¿Tienes fotos de la casita? Enséñamelas. Mamá sacó su teléfono y empezó a hojear el álbum. Aquí, aquí y aquí. Mira, este es el pozo, este es el jardín y este es el chalet. Oh. Dijo Julia en voz baja. Hizo una pausa de un par de minutos y dijo: sí. Así es. Todo esto parece un cuento de hadas. El jardín es pura, bella durmiente,
cuando todo estaba cubierto de maleza allí durante 100 años, y luego el príncipe con una espada cortar a través de esta selva. Ya debe haber un monstruo en el pozo. ¿Y la cabaña? Bueno, esa es la señal de mamá. ¿Recuerdas esa película de Charlie Chaplin, Nuevos Tiempos? Allí su novia compró una casa de ensueño donde todo se caía, desmoronaba y caía aparte. Bueno, mamá dijo, así llamaremos a nuestra villa. Tiene que tener un nombre. Llamémosla Chaplinka. No es gran cosa. Solo tenemos que ponerle las manos encima. ¿Las manos de quién? ¿Nuestras manos? Creo que necesitamos las manos de un hombre. ¿Dónde las conseguiremos? Mamá dijo pensativa, pensemos que las nuestras también sirven para algo. Pero hay un bosque alrededor, y un lago. Eso ya lo has dicho. El lago es como en Nuevos Tiempos, cuando Charlie Chaplin se cayó en un charco. Mamá llevaba una bolsa con ruedas con cosas dentro y otra bolsa con comestibles en la otra mano. Julia iba cargada de libros y una cámara de fotos y todos los demás tesoros que seguro que se llevaba. Se desviaron de la carretera ancha con estrechas islas de hierba verde y dorados dientes de león en medio y tomaron el camino estrecho. Directo al bosque. Julia quería que llegaran hasta el final, para que su casita fuera la más cercana al bosque, y así era. Aquí, dijo su madre, con seguridad, de forma magistral, abriendo la puerta de madera, pasen y vean nuestra propiedad. Aquí está la casa. Mamá abrió una puerta pequeña, entablada, pintada de verde. Aún brillaba. Tal vez los propietarios no habían querido vender la casa recientemente, o tal vez habían decidido actualizarla un poco, para que pareciera más vendible, del mismo modo que a un perro viejo le ponen un collar nuevo antes de salir al mercado. Mamá, ¿quién vivía aquí antes? Esa pobre anciana. Sí. Te lo dije. Murió. Y luego su nieto se hizo cargo. El nieto vendió a Lucy la casa de campo con todo lo que había allí. Él no necesitaba las cosas. Y todo en la casa estaba igual que cuando murió la anciana. Un pequeño porche acristalado. Había un sofá estrecho para un hombre adulto que no podía dormir, solo sentarse. Una cómoda con cajones cerrados. Un fregadero y una mesa con un hornillo eléctrico de 2 fuegos. Había cortinas de tul blanco barato. No era nada para convertir los rayos del sol en sombras de encaje. Una toalla de gofre colgaba sobre el fregadero. En la jabonera había una jabonera verde con vetas espumosas, como si hubiera sido arrastrada por una ola de mar. Y los utensilios sin pretensiones estaban en su sitio, cucharas, balsas, batería de cocina. Madre abrió la puerta de la única habitación. Una estrecha cama de hierro con cabeceros como si puños de hierro apretaran la barra. Una silla con brazos de madera, cubierta con una capa azul de punto, una ventana al jardín. ¿Te gusta?, preguntó mamá. Julia se encogió de hombros con recelo por el momento. ¿Vas a deshacer la maleta ahora?, preguntó mamá. Bueno, anda, date una vuelta y echa un vistazo. Yo empezaré a instalarme y nos prepararé algo para cenar. Sí, hay un pozo, así que ten cuidado, vigila. Julia salió y puso la cara al sol. Hacía tanto calor, tan suave, igual que en el pueblo, que era como si nunca hubiera estado fuera. Julia fue a echar un vistazo. Lucy encendió la tetera. Esperó unos segundos y luego murmuró tan tranquila y acogedoramente, empezando a calentarse. Lucy recordaba la casa cuando se preparaba para ir a trabajar por las mañanas. Primero salir de la cama y encender la tetera. Y tumbarse en la oscuridad inmóvil, contemplando su resplandor anaranjado, escuchando la canción chirriante y sin complicaciones. Unos minutos de felicidad antes de levantarse, prepararse una taza de café fuerte, empezar el día que aún era noche. Lucy abrió la puerta del jardín, gritó. «Julia, ¿la cena?» Por la noche se sentaron en el porche, comiendo helado rociado con mermelada de cereza. Y disfrutaron de la puesta de sol. El jardín estaba fresco a la vez, no solo fresco, sino con olor a invierno, a nieve recién derretida.
Y en este aire húmedo y frío, los olores de todas las hierbas y flores se hacían especialmente fuertes. Los tulipanes, ya plegados, cerraban sus cuencos, y el delicado y dulce olor de los narcisos, y el vertiginoso aliento de los cerezos en flor llegaban desde algún lugar. Las flores de cerezo son frías, dijo mi madre un verso, probablemente de algún viejo poema, y añadió, mi abuela siempre lo decía. ¿Hay lobos por aquí?, preguntó Julia en un susurro. No, dijo mamá, mi amiga, la viajera, me dijo que ya casi no quedan. Ella solo vio uno, un lobezno adolescente y flaco. Fue a oírle cantar a la luna. Pero tiene una mamá en alguna parte si es un adolescente, razonó Julia, lo que significa que tiene un papá. Tiene un papá. Y hermanos y hermanas, seguramente. Mamá le dio unas palmaditas en la cabeza y le alborotó los rizos rubios. Mi pequeño lobo, vamos a la cama. Este aire fresco me emborracha. Las tradiciones de su casa de verano nacieron deprisa. Lavarse en la palangana del jardín, cepillarse los dientes. Madre hizo la cama de Julia en el sofá, el de la veranda. Encendió la lámpara. Julia se estremeció. Ahora para todo allí somos como un escaparate iluminado. Y aunque alguien que aún no sabía que estábamos aquí ahora lo sabe. El bosque lo sabe. ¿Un cuento de hadas?, preguntó mamá. Julia ya era demasiado mayor, claro, y despreciaba de verdad los cuentos de gallos y zorros y conejitos que les daban a los pequeños para que se terminaran las gachas. Así que mamá tuvo que buscar e inventar cuentos insólitos. Y luego, cuando Julia se lo contaba a alguna de las niñas con las que pasaba las vacaciones en el campamento de verano, nadie conocía esas historias. A Julia le encantaba sobre todo el cuento de hadas sobre una modista que cosía vestidos de mágica belleza para nobles damas. Cuando un príncipe vino a combinarlos. Pero el príncipe no se enamoró de las bellezas de la corte, sino de la modista, una muchacha agotada por el trabajo urgente. Fue una lástima. Que al final el joven resultara ser un lacayo del príncipe, que quería así desviar el matrimonio. Quizá estaba tan cerca de este cuento de hadas porque veía a su madre sentada ante la máquina de escribir hasta altas horas de la noche. Y pensó que algún día su madre le haría un vestido tan mágicamente hermoso. Lucy trajo un chal suave y arropó a Julia. Las noches siguen siendo frías. El chal era tan cálido que olía a su casa. Mamá apagó la luz y se fue a su habitación. Ahora solo la luz de la luna iluminaba el porche. Las hojas de parra se aferraban al cristal, asomándose, suplicando que las dejaran entrar. Julia tenía miedo de poner los pies en el suelo. Sabía que lo que vivía en el jardín la veía ahora tan bien como a la luz. Ahora había llegado su hora. Y no podía esconderse de ella bajo una manta. Es esa mirada penetrante de Vi. Levanta mis párpados. Levántalos y veré. Ninguna de las cosas que han estado aquí le interesará, ni las tazas, ni el paquete de refrescos, ni la tabla de cortar, ni la vieja silla. Solo la chica tumbada en el sofá. Julia se echó un chal de plumón sobre la cabeza, se escondió bajo él. Y aquel calor empezó a calmarla de repente. Calor y rizos esponjosos, el plumón de un ser vivo, quizá una cabra. La cabra la protegía, se interponía entre ella y la noche, la cubría. Julia seguía teniendo miedo. Pero ya se estaba quedando dormida. Era más fuerte que ella. Y cuando abrió los ojos, por todos los relojes todavía de noche, pero por las leyes de la primavera al amanecer, el cielo ya era claramente azul, y todo se ahogaba en los trinos del ruiseñor. Lucy estaba cosiendo. La habitación estaba iluminada por la luz de un candelabro tan antiguo como todo lo que había aquí. Un largo plafón de cristal, deslustrado, con forma de flor de dedalera. Era casi idéntico al que había tenido en la casa donde se había criado con sus abuelos. Su abuela también le había enseñado a coser. Y cuando Lucy era muy pequeña, le permitieron hacer girar la rueda de la máquina de coser negra. Su abuela era una gran artesana, incluso cuando le faltaban materiales e hilos, transformaba algunos corrugados en obras de arte, bordándolos con ramos de flores, punto de cruz y herrajes.
Lucy lo había tomado todo de su abuela porque la hacía sentirse acogedora y relajada cuando se sentaba a hacer labores de aguja. Sus pensamientos se aclaraban enseguida, se ordenaban, era fácil pensar en todo. Y no importaba lo que pasara en la escuela, desde un suspenso en alemán hasta una pelea con su compañera de cuarto, todo perdía nitidez, pasaba a la categoría de bueno, son cosas que pasan. Lucy miró el reloj de madera con péndulo que colgaba de la pared y gimió en silencio las 2:30. Se levantó, dio un largo y crujiente estirón. Puso el vestido en las perchas y lo colgó en el armario. Y cuando fue a lavarse la cara y salió temerosa al negro jardín nocturno, vio que un erizo había venido a visitarla. Un erizo de tamaño mediano husmeaba por el porche. Lucy sonrió involuntariamente. «Todavía no hay manzanas, pequeño. ¿Qué te pongo?» «Espera un momento». Volvió con un plato lleno de leche. Lo puso cerca del huésped y se sentó tranquilamente en los escalones del porche. El erizo no mostró mucho miedo. Había vivido aquí todo el invierno sin gente. Tal vez nunca había visto a ninguno, o tal vez nunca le habían hecho daño. Y aún no sabía que había que temerles. Se subió al platillo con las patas delanteras y empezó a sorber la leche rápidamente, atragantándose. «No tengas prisa, ya traeré más», casi se rió Lucy. Y de repente este jardín, y el bosque más allá de la valla, y la noche misma parecían ser sus aliados, y ya no sintió miedo. Aquí nada podía hacerles daño. Todo el peligro venía de donde el cielo brillaba con un tono rojizo, donde estaba la ciudad. ¿No era verdad lo que decía el principito de que se oía reír a las estrellas? La puerta peatonal crujió. Pronto reconocerían su voz, y comprenderían que la puerta peatonal es la primera en saludar a los huéspedes, y la última en despedirlos, deseándoles un feliz viaje con su chirriante y vieja voz. Pero ahora los sonidos eran rítmicos, o algo así. «Mira, ¿qué pasa?», preguntó mamá, limpiándose las manos en el delantal. Julia se fue. Pero mamá también fue. Así que vieron a la niña al mismo tiempo. Había una niña de unos 8 años montada en el wicket como en un columpio. Firme, casi rellenita, descarada, con el pelo rubio recogido en 2 coletas cortas. La niña iba vestida con un mono vaquero y zapatillas de deporte. Empujó y la puerta se deslizó hacia adelante, y luego hizo retroceder a la chica un verdadero columpio. Al hacerlo, la niña miró a su madre y a Julia, sonriendo, sin dudar de que había venido a ver a sus amigas. «Dios mío», gritó la madre, «lo vas a romper». «Entra, entra». «Pero deja el portillo. No tenemos a nadie que lo arregle si lo hacemos». «El tío Austin si puede», dijo la niña con impaciencia, saltando al suelo y caminando con los demás hacia la casa. «Él lo arregla todo aquí, a quien lo necesite. Quizás sea mejor no romperlo». «Ya está, Julia, y tú que temías no tener compañía aquí. Por favor, novia». «Es más joven que yo», dijo Julia de mala gana. En la escuela, a menudo había sido molestada por los niños pequeños. Los mayores siempre se sentían honrados por los pequeños. Por supuesto, es conmovedor cuando corren hacia ti en el recreo, extendiendo los brazos para abrazarte desinteresadamente, o cuando están dispuestos a compartir contigo el último caramelo, pero a veces quieres paz e intimidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó mamá. «Betty». «¿Tienes serpientes?», preguntó la niña en tono serio. «No. Creo que no». «¿Hay serpientes aquí?». Mamá estaba asustada. La tía Katy dijo que una víbora negra de 2 metros vino a su casa de campo. Se comió los polluelos de la urraca. Ahora la tía Katy tiene miedo de abrir la puerta por la mañana por si se está calentando en el porche. Y también tiene miedo de recoger fresas. Y el tío Anthony dice que la tía Katy es una serpiente y atrajo a la víbora. Un espíritu afín. «¿Quieres un poco de té?», preguntó la mamá de Betty. «¿Tienes algo dulce?», preguntó Betty esperanzada. Mamá puso un par de rebanadas de bollo en la tostadora y al cabo de unos minutos las sacó doradas. Abrió la mermelada de albaricoque.
Betty no la había probado nunca y la apreció con deleite. Vaya, incluso más sabrosa que un caramelo. Anteayer me comí todos los caramelos, y la abuela dijo que la próxima vez compraría algunos de su pensión. ¿Vives aquí solo con la abuela?, preguntó mamá. Pues sí, mamá y papá trabajan, vienen los fines de semana. Y también vive aquí la tía Katy, el tío Anthony. Sí, lo entendemos. Y serpientes. La tía Katia, el tío Sergei, al que todos le piden la escalera, la tía Lena. Entonces, dijo mamá en voz baja, nos hemos aislado bien. Vamos a dar un paseo. Betty le habló a Julia tan sencillamente como si no pensara que no estuviera de acuerdo. ¿Por qué estás aquí sentada todo el día? Te enseñaré el lago. ¿Has visto el castillo? ¿Qué castillo?, preguntó Julia perpleja y miró a su madre, si debía ir o no. La mirada de su madre era un poco confusa. Bueno, no te vas a caer a ese lago, ¿verdad? No te vas a ahogar, ¿verdad? Ni siquiera las ranas se ahogan allí, aseguró Betty, poniéndose de pie, o mejor dicho, saltando y limpiándose las manos en el mono. Vamos. Echó a correr por el sendero, con las sandalias relucientes. Julia se encogió de hombros y empezó a alcanzarla. Hay muchos lagos, explicó Betty. Ella no podía estarse quieta, si no corría, saltaba, pero eran más bien charcos. Pero el que te voy a enseñar es normal, incluso hay peces. El tío Stephen solía ir allí con una caña de pescar. Pero los peces son tan pequeños que dice que los pesca para el gato. Y como no miraba la lata, la devolvía al lago. Son peces bebé, déjalos crecer. Dicen que hay otro lago, uno muy grande, y que incluso hay una isla en él. Pero no me dejan ir solo. Mi padre dice que iremos juntos. Pero no tiene tiempo cuando viene de visita. La abuela me hace cavar camas o arreglar el tejado. Yo asusto a mi padre diciéndole que iré sola al bosque y dejaré que me busque. Llegaron al final de la calle de la casita, donde enseguida empezó el bosque. ¿Hay lobos aquí?, preguntó Julia, sin esperar una respuesta clara. ¿Quién sabe?, dijo Betty, el otro día desapareció la bicicleta del tío Semyon. La estaba buscando. Le pregunté, ¿quizás se la comieron los lobos? Me dijo, Betty, ¿qué haces? Es de hierro. Y le dije, los lobos son así, se lo comen todo. ¿Así que querías ir al bosque y quedarte atrapada entre sus dientes? Es de día, me explicó Betty. Está bien de día. Salimos de noche y oímos si los lobos aúllan o no. Si aúllan, deben estar aquí. Seguro que sí, murmuró Julia, tratando de seguir el paso. Betty tomó la pequeña colina de frente. En la cima había matorrales de arces, tan omnipresentes como los baobabs del planeta del Principito. También había una valla de madera destartalada, y Betty se coló por el agujero, seguida por Julia. Ella quiso preguntar cuánto faltaba. Pero Betty ya estaba en lo alto de la valla, señalando. Es aquí. Estaban aquí solas, y nadie más que ellas a estas horas. El lago se curvaba, adentrándose en la distancia. Donde terminaba, ya había casas de campo densamente extendidas, imponentes tendidos eléctricos, había vida. Y aquí, a los pies de las chicas, era casi un cuenco redondo. Un bosque de pinos y abedules crecía a lo largo de las orillas. Y silencio. Aquí, en esta orilla había incluso una apariencia de playa, aguas poco profundas. Pero allí, al otro lado, la orilla era escarpada, y Julia pensó que la profundidad era considerable. ¿Quién vive allí?, preguntó Julia involuntariamente. Betty la miró, tan seria como había sido al enumerar a la tía Katy, al tío Anthony y a los demás, empezó a nombrarlos. Ranas, los renacuajos son ranizas. Langostas y crucíferas, mosquitos, los asquerosos. Libélulas. ¿Y el hombre de agua? ¿Y las sirenas? ¿Sobre qué? Julia se sentó en la hierba, se rodeó las rodillas con los brazos. Y tú seguramente no crees en nada, ¿verdad?
Preguntó, bueno, que todo podría estar en la vida. Betty se sentó a su lado. Dime que creer en Santa Claus, dijo despectivamente, cuando sé que en nuestra escuela es interpretado por un profesor de gimnasia vestido de Santa Claus. Y el abrigo rojo y la barba todo el año en el armario de la escuela colgando. Una vez mi madre me consiguió una entrada para un árbol de Navidad en el Palacio de la Cultura. Allí había un Papá Noel precioso. Su abrigo y su gorro estaban cubiertos de plata y purpurina. Dimos la vuelta al círculo, me cogió de la mano, y me fijé bien, también tenía la barba atada. Probablemente un rico conserje del Palacio de la Cultura. Se compró un abrigo de piel. No quiero decir eso, dijo Julia pensativa, yo tampoco creo en Papá Noel. Pero quiero decir que aquí, en este bosque, en este lago, puede vivir algo que la gente no cree que exista. Y existe. Betty la miró con ansiosa curiosidad, y Julia prosiguió. Creo en los fantasmas. Que las casas abandonadas y desiertas están embrujadas por las almas de los que una vez vivieron allí. Cuando vengo al bosque, me parece que aquí, en algún lugar de la espesura, se puede ver un león del bosque. Y él, si quiere, realmente te guiará y atraerá, para que no llegues a casa. Pocas personas desaparecían en los bosques, y nadie las encontraba y no sabían qué les había pasado. Y el lago, continuó, no sabes lo profundo que es, ¿verdad? Nadie lo ha medido nunca. ¿Y si allí hay un estanque y vive un hombre de agua de verdad? Como en la película, Marja la artesana. Vas a nadar y algo frío se desliza por tu pierna. Es el hombre de agua haciéndote cosquillas en el talón. Y sirenas. Tengo una foto en casa de ellas descansando en la orilla en una noche de luna. Parece que están vivas. Las sirenas son esas chicas que se ahogan por un amor infeliz o simplemente por una vida infeliz. Tal vez hubo sirenas por estos lares. Y cuando llega la luna llena, se acercan a la orilla para contemplar la tierra, cepillarse su larga cabellera y tal vez atraer a algún viajero descuidado a su piscina. Betty se quedó pensativa, rascándose el talón. Vendré aquí cuando haya luna, le prometió a Julia o a sí misma. Y luego dijo, ¿quieres que te enseñe el castillo donde vive el niño encantado? ¿Es una broma?, preguntó Julia incrédula, ¿qué castillo puede haber? Daci. Betty dio un respingo. No parecía poder caminar, siempre estaba corriendo o saltando. Vamos a ver. No puedo alcanzarte. Por esas calles sinuosas y llenas de hierba, de las que Julia pensó que nunca se acordaría y que se perdería sola, corrió como una flecha a la que hubieran tensado la cuerda de un arco. Dobló por algún callejón y pinchó con el dedo. Allí. Y entonces Julia lo vio. En efecto, era un castillo, pero pequeño, del tamaño de una mansión de 2 plantas. Por eso parecía de juguete. Pero al dueño le gustaba mucho la Edad Media, porque no era una novedad como los innumerables constructores, donde se puede crear cualquier cosa a partir de piezas de plástico. La pesada piedra de un maravilloso tono plateado parecía venir de siglos pasados. Y las torres, Julia contó 7 con tejados de tejas plateadas. ¿Y brillaba la linterna sobre la entrada? El cristal era oscuro, humeante como si lo hubieran ahumado. Y en lo alto de la torre más alta había una vidriera y un pequeño balcón donde solo podían sentarse las golondrinas. ¿Lo veis? Betty entornó los ojos. Y aquí nadie cultivaba patatas ni coles. Unos cuantos abetos azules rodeaban el castillo. Y había rosas verdes floreciendo. ¿Y el niño encantado? Julia se lo creía todo ahora. Es como si aquí no viviera nadie más que él. Es el único que sale todos los días a por leche. Y por la noche, esa ventana alta se ilumina. Dijiste eso, y ahora estoy pensando que tal vez el niño ha sido hechizado y no puede salir del castillo nunca. Ya sabes, sin adultos, sin nadie. Solo él. Y además es tan guapo que es una pesadilla, un desastre. Julia sonrió, esta vez con una mueca cariñosa. Había decidido que Betty estaba enamorada de ese chico. ¿Salir una vez al día? Bueno,
entonces seguro que no le esperamos. Y entonces, como para contradecir sus seguras palabras, la puerta del castillo se abrió y un chico bajó corriendo los escalones. Tendría unos 14 años, tal vez 15. Estaba bronceado, el tipo de bronceado que adquieren las personas de piel clara cuando pasan meses al sol. Su cabello dorado había crecido y se enroscaba en pintorescos rizos. La raya de las cejas negras, los ojos de un azul grisáceo muy claro, los labios carnosos y bien definidos. Betty tal vez no había exagerado, sino incluso subestimado. El chico llevaba una camisa blanca y pantalones cortos, una bolsa de plástico blanca en las manos. Había visto a Betty más de una vez y estaba a punto de saludarla con la cabeza, pero entonces se fijó en una cara desconocida que estaba cerca. Miró a Julia con interés e incluso dudó un poco. Como si quisiera decir algo. Y contra su voluntad, Julia sintió que su cara empezaba a arder. Lo que significaba que se estaba sonrojando desesperadamente. «¿Le gustas?» Betty tiró de su brazo. «Sale de su castillo», dijo Julia, «así que no está embrujado en absoluto, puede ir a cualquier parte. Pero siempre vuelve». «¿Y tú volverías a donde vives?» Pero Betty ya había tenido un nuevo pensamiento. ¿Cerró la puerta detrás de él? Quizá podríamos mirar dentro sin hacer ruido y ver qué hay. Tengo una curiosidad espantosa. Nunca he estado en un castillo. Estás loca, pero Julia vio que su amiguita estaba decidida y se dio cuenta de que había que distraerla. Escucha, ¿a tu abuela no le preocupa que desaparezcas durante todo el día? No. Antes temía que me pasara la noche corriendo y hambrienta. Pero yo digo que alguien siempre me da de comer. El tío Alexander sabe freír patatas, la tía Katy tiene todo el almuerzo, pero el tío Archie no sabe hacer nada. Tomamos té con él. Con bizcochos. ¿Por qué no vamos a nuestra casa? No creo que tengamos rasks. Pero para comer, mamá hace todo tipo de cosas deliciosas. Espera. Betty dijo impaciente, él estará en casa pronto. De todas formas, el borscht de tu madre no es más bonito que el suyo. Julia resopló. Quiso decir, muy bien, entonces quédate aquí y espera, y yo. Ni ella misma sabía que la retenía en su sitio. Se hundió junto a Betty en la hierba. ¿Así que solo se alimenta de leche? ¿No trae nada más?, preguntó con interés. El hombro de Betty se crispó y Julia se dio cuenta de que tenía que cambiar de tema. Como de paso, empezó a hablar de las cosas que había encontrado en el viejo granero. También mencionó que tenían un pozo en el jardín. ¿Se pueden ver las estrellas desde allí? Betty estaba muy interesada. ¿Cómo voy a saberlo? Está oscuro y da miedo. Por eso puedes verlas. Aquí es de día y allí de noche. Y por supuesto hay estrellas en el cielo, e incluso la luna. Bajemos mañana y veamos. No, paso, Julia se rió. ¿Por qué te dibujan por todas partes?, preguntó Julia, jadeando. Apenas podía seguir el ritmo de Betty, a veces solo veía sus pantalones verdes con el bolsillo trasero colgando. Betty volaba por el bosque como un espíritu. Por la mañana temprano, fue a recoger a Julia. Parecía como si no hubiera entrado, sino que había aparecido bajo la ventana a la hora exacta en que el cielo empezaba a teñirse de azul por el este. Apareció de entre la oscuridad que se acumulaba cerca del arbusto de lilas. Y silbó suavemente. Y no me avisó, maldita sea. Si Julia no hubiera dormido tan profundamente aquella noche, sin dejarse llevar ni una sola vez por la vorágine de los sueños, no lo habría oído. Betty habría tenido que trepar por la ventana y despertarla. Pero Julia, al oír el silbido, levantó la cabeza de inmediato. En pocos segundos se dio cuenta de que no estaba soñando. Estaba amaneciendo y alguien la llamaba. No se atrevió a abrir la puerta y miró por la ventana. ¿Vendrás pronto? Betty hizo una pausa, a punto de estallar de su asiento. ¿Por qué? ¿A dónde? Julia no lo entendía. Al lago.
Mi abuela es el tipo de mujer que no me deja salir por la noche. Primero va a todas las habitaciones, cierra la puerta y se asegura de que las ventanas estén cerradas. Luego se sienta a mi lado hasta que me duermo. Por la noche no puedes escapar. Pero por la mañana. ¿Y cómo saliste?, preguntó Julia sin esperanza. Por la ventana. Es alto para saltar ahí, claro, pero, y Betty hizo un gesto con la mano, a lo mejor las sirenas siguen ahí, no se han ido. Venga, vamos a comprobarlo. Julia se dio cuenta enseguida de que no tenía elección. Si dudaba, si se negaba, la niña correría sola hacia el bosque, con los talones relucientes. ¿Encontraría alguna vez el camino de vuelta, y lo que era más importante, se caería en aquel maldito lago? Julia se llevó el dedo a los labios y le hizo una señal a Betty para que la esperara, saldría enseguida de casa. No había tiempo para tareas matutinas como lavarse la cara y cepillarse los dientes. No despiertes a mamá. Y al mismo tiempo le hizo saber que no se desmayara cuando se diera cuenta de que su hija se había ido. Julia se echó el vestido azul por encima de la cabeza. Al cabo de unos minutos en el bosque, se daría cuenta de que había sido un error. Hace frío al amanecer, ojalá tuviera una blusa. Y pantalones, porque las ortigas azotaban sus piernas desnudas. Mientras tanto, Julia garabateaba una nota a lápiz en un trozo de papel arrancado apresuradamente de su cuaderno: me voy a ver el amanecer. Volveré pronto. Mamá no necesitaba saber nada del lago. Y ahora viajaban por el bosque. Betty dijo que había un sendero, pero ella era la única que podía verlo, y Julia tropezó un par de veces, cayendo en agujeros poco profundos, pero por alguna razón solo con el pie derecho. Los helechos crecían altos aquí, pero habría sido mejor si no le hubiera dicho accidentalmente a Betty que se suponía que florecían en la noche de Eban. Miraba por todo el bosque, y cada helecho miraba bajo su esponjosa cola verde. Había tantas ortigas. Me ardían los pies. Se acercaron al lago por el otro lado. No había valla ni resquicio alguno. De repente, la superficie del agua se abrió ante ellos. Ahora, al amanecer, parecía un espejo, reflejando el cielo. Betty buscó con la mirada, en busca de sirenas, al no encontrar en la orilla una bandada de chicas vestidas de blanco, hasta el suelo las camisas, si salen del agua, entonces tienen piernas, y no una cola. Quiso correr hacia el agua, y mirar en las profundidades, tal vez allí las vería. Julia la agarró por el hombro con determinación. ¿Por qué? ¿Y si están ahí? Betty intentó zafarse de su agarre. Mira, hay una caña, las orillas están encharcadas. Si te caes, no podré sacarte. No sé nadar. Cálmate, las sirenas no desembarcan aquí, en este barro. Ya veo. Betty arrugó la nariz, pensando, vamos a mirar desde el puente, entonces. ¿Desde dónde? Por allí, desde el puente. Julia no se dio cuenta, pero a su derecha, a unos 20 pasos, había 3 viejos puentes de tablones que se extendían sobre el agua. Y sin barandillas. Si no sabes nadar, puedes agarrarte a los tablones y nadar. Porque es profundo. Julia miró a la chica con incredulidad. ¿Lo has comprobado o qué? Betty suspiró. Me echaron de aquí, no me dejaron. El tío Berry lo hizo. Después me lo contó. Incluso me lo enseñó. Se zambulló con la mano levantada y sacó la punta de los dedos fuera del agua. Dijo, así de profundo es. Julia le pasó el brazo por los hombros. A esta hora del amanecer aún quedaba ese frío escalofriante, con el que el invierno se recuerda a sí mismo como si yo fuera, fui hace poco y volveré otra vez. En pleno verano no se atreve a hacer tal cosa, en medio de los días bochornosos incluso espera el frescor nocturno para descansar de la congestión. Pero allí hace fresco, y ahora es un glaciar. Es como un iceberg en alguna parte. Julia sabía que estaba bien, el sol saldría pronto y sería un día cálido. Pero por ahora. Un jersey o un suéter ahora. Mira. Betty soltó de repente, mira quién está aquí. Mirad.
Julia levantó la cabeza asustada involuntariamente. ¿Era el perro o el lobo? Pero no, era el chico del castillo. Se había acercado con tanto sigilo, tan silenciosamente, que ambos lo acababan de ver. También él los miraba con indecible sorpresa. «Bah. ¿Quiénes son estas muchachas de medianoche?» «Medio amanecer», aclaró Betty, «pronto saldrá el sol». «¿Qué hacéis aquí tan temprano? ¿También buscáis sirenas?» El chico levantó las cejas y miró a Julia, esperando una explicación. Julia estaba confusa. Se diría que había venido por lo mismo, esperando ver en serio una bandada de chicas con camisas blancas holgazaneando a la luz de la luna, como en un cuadro de Kramskoy. «Leyendas, leyendas», casi cantó Julia con esa voz que usan los adultos cuando no quieren que sus hijos entiendan. «Puedes no creerlo, pero puedes probarlo». Y asintió un poco para Betty, diciendo, «Ella es la cabecilla». «Pero las orillas son pantanosas», continuó Julia con la misma voz, «así que no creo que nadie se establezca aquí. Solo está limpio por los puentes, y no hay manera de cruzar». «¿Por qué no?» El niño se enderezó. «Allí hay una balsa amarrada, y la usan». Julia se colocó un poco detrás de su compañerito, por lo que Betty no vio cómo agitaba los brazos, cruzándolos y haciendo muecas de no continuar, digamos, el tema, cargado. Pero el niño no entendía. «Suelen nadar hasta la otra orilla en otoño. Aquí hay casas de campo, todo está pisoteado, miles de caminos, y allí el bosque es bastante profundo». «Bueno, y setas». «¿Qué más?», le interrogó Betty con ojos brillantes. El chico se encogió de hombros. «Solo he estado allí 2 veces. Es un lago pequeño, pero soy precavido». Su sonrisa fue rápida y avergonzada. Caminó hacia ellos, para no levantar la voz cuando se lo contara. Y Julia se dio cuenta de que le llegaba a la barbilla. «¿Cuántos años tiene?» No creía que fuera posible en un lago tan pequeño y tranquilo. Pero allí, en el centro, si trazas una línea desde ese sauce hasta esta orilla y la divides por la mitad. Sí, hay un remolino. Estaba nadando, empujando el fondo con una pértiga, y de repente la pértiga perdió pie, y sentí que la balsa tiraba, daba vueltas. Intercepté la pértiga, empecé a remar con ella como si fuera un remo, pero al principio pensé que no saldría. ¿Debería saltar de la balsa, nadar de vuelta? Pero el remolino puede arrastrar a un buen nadador. Y no lo esperaba aquí. Pero salí después de todo. No volví a la otra orilla, cogí la balsa y volví aquí. Y entonces mi amigo y yo quisimos saber qué tan profundo es. Si te metes en un remolino, tienes que dejar que te arrastre hasta el fondo, y luego empujar desde el fondo y salir nadando. Pero aquí en todas partes hay unos 2,5 metros como mucho. Y allí, más cerca de ese lugar, tiramos una cuerda con una piedra atada a ella. No llegó al fondo. Atamos 2 cuerdas y otra vez no fue suficiente. Es mejor no bucear aquí. No puedes retener suficiente aire en el pecho para salir a la superficie. Si te sobra, te ahogarás. Betty miró a Julia con cara de triunfo, como diciendo, ya está. ¿Y tú qué lo dudabas? Ahí tienes una entrada al inframundo. ¿Cómo te llamas?, preguntó Julia al chico. Y de nuevo la misma sonrisa avergonzada. Y aún así, ¿solo has venido aquí por las sirenas? ¿Y tú?, preguntó Betty con asertividad. Estoy aquí por los peces. Harry pareció entender cómo hablar con ella. Vivo aquí con mi abuelo, y me dijo que tendiera la red esta noche. Solo que hoy no hay pesca. ¿Te dejan salir de casa así a oscuras? No creo que los mayores se den cuenta de que el pequeño se ha escapado otra vez. Julia puso la mano en el hombro de la niña. No sé si ella saldrá herida, pero probablemente yo sí. Espero que mi nota evite que mi madre se desmaye. Como que fui a ver el amanecer. Bueno, si es así, vamos a nuestra casa a tomar el té. El abuelo se levanta temprano, y a veces ni siquiera se acuesta por la noche, está trabajando. Cuando me fui, le oí poner la tetera en el fuego.
A Betty le brillaban los ojos y estaba claro que le había gustado mucho la sugerencia. Y esperaba que hubiera pasteles o bocadillos o algo para saciar su hambre. La niña está creciendo, pensó Julia lastimeramente, como una adulta. Estaba más interesada en ver cómo era el castillo por dentro. Iban caminando por las calles de la casita, y Julia ya las reconocía al haberse instalado tan rápido, y le agradaba que Harry, que se mantenía un par de pasos por delante, siguiera mirando hacia atrás para ver si le seguían el ritmo, si se acercaban. Empujó la puerta del castillo con tanta facilidad que Julia quiso preguntarle si aún se daba cuenta de lo mágica que era esta casa. O se había acostumbrado y no le importaba. Betty pisó fuerte tras Harry sin vacilar, y Julia miró a su alrededor. Por alguna razón le dolía ver si todo lo que había dentro resultaba ser una estilización. Ya había tenido que lidiar con eso antes. En la ciudad donde vivían ella y su madre, había unas cuantas de estas calles de rublebocas locales. En los mejores sitios. Junto al bosque, junto al río. Allí se amontonaban, se arrastraban unas sobre otras mansiones, estilizadas, luego el palacio del siglo XIX, luego algún palazzo italiano, luego el fabuloso Oriente. Pero en un esfuerzo por demostrar el lujo que pueden permitirse, los propietarios se afanaban en colocar ventanas de plástico y toldos de policarbonato. Nadie se acercaba a su casa con cuidado, como si fuera un museo. No coleccionaban antigüedades pieza a pieza. Y resultaba gracioso. Como si el repollo pretendiera ser una rosa, una rara rosa verde. Pero no podía engañar a nadie. El abuelo de Harry no estropeaba nada. Y así se sentaron en la cocina, espaciosa pero oscura, con las estrechas ventanas apenas por debajo del techo. En lugar de una lámpara, un farol colgaba del techo, y Julia pasaba el dedo por la mesa entablada, trazando patrones de madera. ¿Hacía cuánto que recordaba esta mesa? Tenía al menos medio siglo. Harry servía té de una extraña tetera en pequeñas tazas, y con un guiño a Julia sacudió un gran trozo de pan, le puso encima 2 gruesas rebanadas de salchicha hervida, y tendió este bocadillo a la gigantesca Betty, que lo aceptó encantada. Estaban bebiendo té, con algunas hierbas en él, y el aroma que desprendía trajo a la mente de Julia los cuentos de Aladino, si al menos hubiera dulces orientales en él, y Harry preguntó a Julia: ¿qué haces aquí todo el día? ¿No te aburres? Julia se encogió un poco de hombros. Acabamos de llegar. Mientras yo he estado envuelta en este torbellino, asintiendo a Betty. ¿Y tú? No puedes aburrirte con mi abuelo. Normalmente son los jóvenes los que se aburren aquí. Mientras sus padres están haciendo cosas del campo como escardar y cosechar, ellos no tienen a dónde ir. El lago y el bosque son toda la diversión. Y la conexión a internet es mala. No se puede jugar, no se puede chatear. Y todos quieren volver a la ciudad. Mi abuelo solía decirme: Harry, ¿por qué andas por aquí, cerca de mí? Yo habría buscado por todas partes con los chicos, habría llegado al cordón forestal, habría encontrado a Nessie en el fondo del lago, y tú te habrías atado a la casa. Pero todos los chicos están aquí, no pueden esperar a irse, seguro que se han exiliado aquí. No llamas a un tipo así para que se vaya al campo. ¿Tu abuelo no quiere venir contigo? Vamos, te lo presentaré. Harry se levantó. Si tienes prisa, vamos a verle unos minutos. Está en su despacho de la torre. ¿Cómo pudiste ir a la torre sin que te llamaran? Para asombro de ambas chicas, había un ascensor 2 pisos más arriba en el castillo. Y cuando llegaron arriba, Harry abrió la puerta delante de ellas. Lo primero que vio Julia fueron las ventanas, altas y estrechas en semicírculo. A ella también le gustaría eso en su habitación, para que el sol fuera de una ventana a otra desde el amanecer hasta el atardecer. Y por la noche, las estrellas se deslizarían lentamente en círculo alrededor de su cama. Y entonces vio a un hombre. Estaba sentado en su escritorio, y se giró con su silla de ruedas para mirar a los que entraban. Quizá su figura había adelgazado por los meses de inmovilidad, pero Julia no lo había notado al principio. La silla era inusualmente grande, majestuosa, no un guerrero inválido en un carro. Cara alargada, frente alta,
ojos entrecerrados, y una pipa humeante. Solo en las películas antiguas existía algo así. Los primeros invitados, dijo el abuelo, ¿qué podría ser mejor? Por favor. Y agitó la mano, invitando a las chicas a sentarse. Ahora que miraban a su alrededor, buscando un sitio para sentarse, pudieron ver el estudio. Durante los primeros minutos no pudieron ver nada más que a su abuelo. Junto a una de las ventanas centrales había un escritorio, de una inusual madera marrón rojiza, cubierto con una tela verde. Y ningún ordenador, familiar a la vista, solo pilas de papeles. La pausa de unos segundos le pareció larga a Betty. ¿Qué escribes?, preguntó, e inesperadamente para los chicos mayores expresó la idea con bastante precisión. ¿Cuentos? Verás, dijo el abuelo, a veces quiero probar aventuras que no encuentro en los libros. Entonces me las invento yo mismo. Así puedo visitar no solo cualquier rincón de la tierra, sino incluso el pasado y el futuro. Estoy de acuerdo en que es una sensación estupenda. Sobre todo porque me cuesta mucho vivir aventuras de verdad. ¿Por qué tus piernas no caminan? ¿Estás enferma? Julia quería pellizcar a la chica para que se callara. Pero Betty estaba más cerca de su abuelo, en un taburete casi pegado a su silla. No era fácil alcanzarla. Sí, por eso. Antes no escribía libros, pero ahora podía correr como tú. Como el viento. Y la mayor parte del tiempo estaba en las montañas. Ahí es donde sucedió. Sí, amigo mío. Y el camarada con el que fui se cayó en una grieta. Escarcha. Incluso con guantes, no podía sentir mucho mis manos. Aún así, lo saqué. Pero yo también caí. Caí de espaldas y me golpeé con fuerza contra las rocas. No podía respirar por el dolor. Estoy tumbado y veo el cielo entre los bordes de la grieta. Es tan hermoso, el hielo y el azul puro. Ni siquiera da miedo morir, por Dios. Ese tipo trajo a los socorristas. Su trabajo era bajar hasta mí, ponerme una inyección anestésica, levantar mi cuerpo y luego bajarlo en un ACJA. Es un trineo. Es un trineo de rescate. Y me operaron por la noche. Recuerdo que mi médico no parecía muy contento después. Dijo, es una mala fractura de pierna, Mickey. Habrías cojeado de todos modos. Cojeabas, pero caminabas. Pero no se puede hacer nada con la columna, así que tendrás que buscarte una silla para ir por la vida. ¿Qué podía hacer yo? Aún era joven, tenía mucha fuerza. Así que decidí que si mi cuerpo no funcionaba, dejara trabajar a mi imaginación. Y que me llevara donde mis piernas no podían llevarme. Y escribí mi primer libro sobre el Cáucaso. Recopilé todas las historias extrañas, inexplicables y misteriosas que les ocurrieron a los montañeros. Y resultó que hay mucho más místico en la vida de lo que los pequeños creyentes piensan. No, bueno, nunca pensé que me pelearía contigo. Lucy caminaba de un lado a otro en la pequeña veranda, y se hizo notar de inmediato lo cerca que estaba aquí, tan espaciados eran sus pasos. Siempre soñé que con mi hija seríamos como dos amigas. Y tú, en medio de la noche. Julia no dijo nada. Sabía que tenía que dejar que su madre lo dijera todo, hasta el fondo. Solo entonces, y solo después de un tiempo, sería posible vivir como antes. Bueno, esta chica. Tumble Woods. Vale, si a su abuela no le importa si esta bola de mercurio sobrevive al verano o no. Pero tú huyendo a oscuras. ¿Sabes que podría haber borrachos ahí dentro? Sí, algún grupo de borrachos, y tú vas directa a sus brazos. Mamá, ¿qué clase de borracho a las 4 de la mañana? Llevan mucho tiempo durmiendo. ¿Cómo lo sabes? Lucy se detuvo y miró fijamente a su hija. Mamá, voy a ser como Betty. Está en su lengua todo el tiempo tío Alexander, tía Cassie. Pero al menos recuerda a los alcohólicos de nuestra entrada. Beben hasta altas horas de la noche, y luego se duermen como muertos, y tienes que despertarlos. Betty y yo, aunque hubiéramos encontrado un borracho, no lo haríamos.
Lucy se limitó a hacer un gesto con la mano. Y luego se volvió hacia su hija. Bueno, ¿y caer en este maldito lago podrías? A cualquier hora del día o de la noche, por favor. Sigo siendo una ingenua. No, si buscas aventuras en tu cabeza, las tendrás en tu, perdón, culo. Estar sola otra vez, sin mí, en ninguna parte, nunca. Julia se preguntó si la alborotada mamá podría oír a su pequeño invitado. Betty había corrido a casa después de su viaje matutino, se había mostrado a la abuela, y en media hora ya estaba montada en el mimbre de Julia. Betty era una niña bien educada, esperó a que la invitaran. Para acelerar el momento, empujó con el pie, la verja se abrió chirriando y se cerró. Esto me supera. Mamá dijo, es peor que un cuchillo atravesando un cristal. Llama a tu nueva novia, tomaremos té y bollos. Betty agradeció no solo los bollos, sino también los bocadillos de salchichas, la sopa de ayer, los macarrones con queso y una chocolatina. Después Lucy notó que a la chica se le cerraban los ojos, y no era para menos, porque se había levantado al amanecer. Literalmente. Ponla en la hamaca, respiró Lucy, lleva allí, en la habitación, mantas y almohadas. Ahora la niña dormía plácidamente en la hamaca, y Lucy intentaba apelar a la conciencia de Daisy. Julia pensó una vez más que su madre era completamente incapaz de jurar. Entiendo, te aburrirás todo el verano aquí en la casa de campo, pensó Lucy, y no tienes a tus compañeros aquí, ¿verdad? O a ese chico de aquí. Pero si a la pequeña Betty se le ha metido en la cabeza hacer algo así, no sé qué pensaría un chico mayor. Muy bien. Pensaré en algo, saldremos juntos. Lucy nunca se aburría. Ahora volverá a la máquina de coser, y no mañana otro maniquí lucirá un nuevo traje. A lo que Julia nunca había jugado de niña era a las muñecas de papel, para las que debía recortar vestidos de papel de colores. Ayudaba a su madre a vestir a los maniquíes de las muñecas grandes. Y quizás antes, aquel velo bordado en oro y piedra que yacía sobre la cama de su madre, esperando a que se lo probara, habría fascinado a Julia. Pero ahora no. Betty salió a tomar el té de la tarde, sonrojada tras haber dormido al aire libre. Lucy, untándole el pan con mantequilla, le dijo con severidad: no voy a dejar que Julia salga más al patio. Solo puede estar en nuestro jardín. No la lleves a ninguna parte, ¿entendido? De acuerdo. Betty aceptó. Encontraremos algo que hacer aquí. Julia, tú y yo íbamos a ir al pozo a mirar las estrellas, ¿recuerdas? Sin darse cuenta, Lucy se llevó la mano al pecho y se hundió en la silla. Betty no tenía ni idea de la impresión que había causado en la madre de su amiga. Esperó a que le dieran permiso para bajar directamente allí, a las negras fauces del pozo. Julia resopló en voz baja. Cuando hubo terminado de cenar, Lucy la agarró por la muñeca. Había oído que a los niños pequeños había que sujetarlos de tal manera que no se soltaran, y la condujo a casa de su abuela. Julia pudo oír cómo los gritos de Betty se apagaban durante un rato más. No. Me va a acostar pronto. Me va a encerrar. Con 2 cerrojos. Quiero ir con Vasca, con el abuelo. Él cuenta historias interesantes. No dormiré nunca más. Julia tomó aire involuntariamente. Ahora por fin podía coger un libro y tumbarse a dormir. Ella tampoco había dormido bien. Como a través de su sueño, Julia oyó volver a su madre. Es una abuela maravillosa. Inteligente. Pero a una nieta así hay que tenerla en las manoplas, y no exhortarla suavemente. En cualquier caso, por esta noche mi abuela juró mantener las puertas cerradas y vigilar las ventanas. Mi madre trajo un plaid y cubrió a Julia, y ella no recordó nada más, se durmió con una piedra. Eso solía decir su propia abuela. Detrás de su finca empezaba un claro, a través del cual se extendían las líneas eléctricas. Los árboles crecían densamente aquí, pero aún eran pequeños, no más altos que un hombre. En algún lugar entre ellos había un sendero, y Julia pensó que para pisarlo, como en las selvas amazónicas, sería necesario vadearlo. Y,
Sin embargo, el sendero le hizo señas para que lo pisara y viera a dónde la llevaba. Las flores amarillas y blancas olían dulcemente, como si el aire se hubiera mezclado con miel fresca. Y los saltamontes piaban tan alto, como si estuvieran actuando en un teatro, en público, y cantando por encima del zumbido de los cables. Más allá del claro iba el bosque. ¿Lo veis? Lucy se secó la frente sudorosa, nada interesante más allá, era lo mismo. Incluso miró hacia arriba y vio la montaña que dominaba el bosque. Siempre la había visto, y sabía que a los turistas les gustaba venir aquí y hacer fotos, subiendo hasta la cima. Pero fue ahora cuando se fijó en la torre de televisión de la montaña. Era el pico del sueño. Se dio cuenta y su corazón volvió a latir. Mamá, dijo, ¿por qué no subimos alguna vez? ¿A dónde? Lucy entornó los ojos y se puso la palma de la mano en la frente, allí arriba, a la cima. ¿De verdad quieres? He oído que hay una carretera asfaltada que sube por la ladera. Hay un autobús todos los días que lleva a la gente que trabaja en televisión. ¿Por qué quieres saberlo? Julia se encogió de hombros con cara de bueno, aquí no hay otro entretenimiento. Si subes a lo alto del mástil del iglú, pensó, debe ser vertiginoso. Tenía poca tolerancia a las alturas en general. Antes, cada primavera, cuando ella y su madre iban al parque de la ciudad, subían a la noria. Era maravilloso, el cálido viento primaveral, la ciudad inundada de jardines en flor, la suave subida de la noria, las copas de los álamos flotando hacia abajo. Pero en la cima, cuando el eje que sujetaba su cabina estaba en vertical, y se daba cuenta de lo lejos que estaba del suelo, entonces Julia se aferraba a los pasamanos y temía que, contra su voluntad, se precipitara de repente hacia el borde y saltara hacia abajo. Nunca se lo contó a su madre. ¿Por qué nace este sentimiento? No soy mi propio dueño, contra mi voluntad voy a hacer. Podemos ir mañana, dijo Lucy, terminaré el traje hoy. Solo que tendré que llevarlo a la ciudad. ¿Puedes estar solo para que pueda estar tranquilo? Sin escapadas, sin pozos. Julia levantó la mano, cerró los dedos en un puño. Lo prometo. Por supuesto, Betty ya las estaba esperando, y esta vez ni siquiera podía montar en la verja, estaba cerrada con llave. Así que estaba sentada en la hierba junto a la valla, los vio desde lejos y corrió hacia ellos, extendiendo los brazos como un pájaro. ¿A dónde habéis ido sin mí? Por negocios, Lucy decidió no entrar en detalles. Mañana, si quieres, y tu abuela nos lo permite, podemos llevarte con nosotros. Pero ahora, por el amor de Dios, nada de aventuras. Me limitaré a ir al teatro, dejar mis trajes y volver, un pie aquí, otro allá. Pero las chicas no se aburrían. Después de despedir a Lucy, se sentaron en el porche y Julia abrió el libro de Gougal. Ni ella misma sabía por qué lo había traído consigo. Era un recuerdo de la infancia que se quedaba contigo, aunque el mundo hubiera cambiado. A Julia nunca le habían gustado los cuentos de animales, de osos y conejos. Sí, era fácil imaginar que los animales se movían y hablaban, como en los dibujos animados. Pero a la niña la hipnotizaban las sirenas no muertas y los kikimora, los guardabosques y las brujas. En el conejito parlante solo podía creer condicionalmente para niños compuestos. Pero en el hecho de que en el bosque, el leñador puede asustarte, sacarte del camino. Que en algún lugar, en la espesura, hay una cabaña, y su dueña es capaz de conjurar en esto Julia creía sagradamente. Gougal se lo había asegurado una vez, describiéndole criaturas místicas con tanta autenticidad que no cabía duda de que estaban allí, pero Dios nos libre de verlas. Y por milésima vez, Julia tembló ante La noche de mayo, y toda la historia convenció a Betty de que era mejor no ir al lago, porque entre las sirenas hay una bruja, se ha vuelto a colar en su rebaño, y si te la encuentras, entonces. Un ligero golpe en la puerta peatonal sobresaltó a las niñas, e incluso Betty se estremeció violentamente. ¿Quién es? Tu madre la abriría y entraría, ¿no? Julia se levantó involuntariamente de los escalones y vio que Harry merodeaba junto a la verja. El abuelo preguntó por ti y empezó, y Julia vio que no podía ocultar su alegría. Se alegraba de que ella estuviera en casa.
No podemos, dijo Betty con pesar, a esa hora vuelve la madre de Julia, y le pedirá que se vaya. Lucy llegó cansada y molesta, la esposa del director estaba en el hospital y se hablaba de trasladarla a terapia intensiva. Dejó que Julia se fuera fácilmente. No te quedes fuera hasta que anochezca. Y se sentaron en la cocina, en la larga mesa, todos juntos, y comieron kebab. El abuelo llamó a los comerciantes que conocía, ¿puedo compraros carne para el shish kebab? Ellos respondieron, venid, hemos traído carneros, y sacrificaremos al que señaléis con el dedo. El abuelo arrugó la nariz y dijo, Harry, no puedo condenar a muerte a nadie. Ve, ya sabes, a la tienda de la granja avícola. Coge algo de ellos que puedas ensartar en brochetas. El pollo es un ave sin cerebro, no es una pena. Bueno, el abuelo hizo la salsa él mismo. Sus amigos del Cáucaso le enseñaron. Quizás sea una señal secreta de amistad. Mickey dijo pensativo, prueba el chajtón, cada vez que lo hago me acuerdo de mis amigos. Memo. La amistad está en el tacto. No solo en el corazón, sino en la lengua. Al día siguiente, el paseo casi sale mal. Cuando Julia se despertó, pensó que era demasiado temprano, que ni siquiera había amanecido. Pero cuando miró por la ventana, vio que el cielo estaba cubierto de nubes bajas. En el jardín hacía calor y soplaba la brisa, pero de vez en cuando caía una ligera llovizna. ¿Y a dónde iremos?, razonó Lucy en voz alta, tratando de convencer no solo a su hija, sino también a sí misma. Ella también había decidido pasar el día sin hacer nada, pero llovía a cántaros. Y no había dónde esconderse. Lucy preparó té, rebanó pan, queso y salchichas. Puso mantequilla en la mesa. Julia los imaginó sentados aquí todo el día en la casita. No se puede salir al jardín, está húmedo y sucio. Mamá cose, y ella misma languidece ante sus libros, porque si se sienta a leerlos por la mañana, habrá terminado por la tarde. Y la mayoría de los libros que ha traído ya los ha leído, así que, ¿dar vueltas y más vueltas? Un día todavía se puede tolerar, pero, ¿si el mal tiempo se establece por mucho tiempo? Bueno, vamos de todos modos, Julia preguntó a su madre, sin esperar mucho éxito, hay asfalto por todas partes, dijiste. Así que no hay barro. Llevaremos un paraguas. Lucy dudó. El bosque huele tan bien ahora, a hojas mojadas, a tierra. Pero todo se decidía solo. Aún no habían terminado de tomar el té, cuando el sol se asomó entre las nubes e iluminó con diamantes las gotas de lluvia sobre el cristal. Vístete, dijo Lucy, pero llevaremos un paraguas. Ambas, sin hablarse, se preguntaron si debían llevarse a Betty. Si ignoramos a la chica, el resentimiento será mortal. Ni siquiera sé dónde vive, dijo Julia. Lucy la entendió sin palabras. De acuerdo. Dejémoslo a discreción de la abuela. Si deja que su nieta venga con nosotros. Pero en ese caso no hay paz. Un cuarto de hora después llamaron a la puerta de madera. La casita donde vivía Betty era solo un poco más grande que la suya. Pero era obvio que la gente había vivido aquí mucho tiempo, y ya habían adaptado todo para su conveniencia. La cabaña azul de la ducha de verano, el césped pulcramente recortado, sobre el que yacía un gran balón Hinchebel blanco, a rayas rojas, bajo el manzano, una mesa cubierta de hule y dos bancos. Nosotros también lo montaremos así, dijo Lucy, con un ligero tinte de envidia. Y Julia sabía por qué. Su madre cosía maravillosamente, transformando telas, encajes, trenzas. Pero nunca había sido capaz de transformar su entorno, de hacer las cosas acogedoras. Manos de gancho, se reprendió a sí misma, tratando una vez más de hacer en casa alguna semblanza de reparación cosmética. Con sus propias manos, porque nunca había dinero extra para amos. Papel pintado y pintura, y aún más a menudo tenía que comprar en oferta. El papel pintado estaba torcido, la pintura hinchada, como si un niño de primero hubiera cogido un pincel. La puerta de la casa estaba entreabierta, oyeron un grito de enojo, y en el camino hacia ellos ya se apresuró a una mujer de edad completa.
Iba envuelta en un chal azul con borlas y era el tipo de abuela clásica que Julia había visto en las fotos de bebés. Necesitaría una mecedora, agujas de tejer y un gato a sus pies. Lo siento, por favor, dijo, apresurándose antes de llegar hasta ellos, hoy no voy a ir con vosotros. Tiene 38 de fiebre. No, COVID no. En vez de quedarse en casa tomando té y bollos, fue a casa del tío Senya y este le dio una salchicha. No tiene nevera. Dios sabe cuánto tiempo y dónde había estado tirada esa salchicha. Betty estuvo vomitando toda la noche, yo estaba sentado con ella. ¿No deberíamos ir a la farmacia? ¿Algún medicamento? Lucy miró a su hija, ¿podríamos ir? ¿O podríamos sentarnos con Betty mientras tú vas y... ¿Sabes? Probablemente tengo más medicamentos que los que tiene el hospital. ¿Tienes idea de lo que este pequeño tirador es capaz de hacer? Los gritos detrás de nosotros empeoraron. La abuela miró hacia atrás con aprensión y suspiró. Ustedes vayan a donde vayan, y yo trataré de soportar esta pelea. Por supuesto, cometieron un error. No siguieron el camino asfaltado, que serpenteaba por la ladera por lo que les pareció demasiado largo, y decidieron tomar la montaña por la frente. Sobre todo porque ya se había puesto soleado. Había dejado de llover por completo y el suelo empezaba a secarse. Solo la cima de la montaña estaba todavía en nubes bajas, o en niebla. Lucy fue primero. Estaba claro por dónde subir cada vez más alto. Pero no había sendero, y en algunos lugares tuvieron que vadear la hierba, y a veces solo trepar por la pendiente pedregosa, metiéndose en agujeros. Y entonces Lucy se detuvo bruscamente, como si hubiera chocado con algo, y dijo: «Disculpe, por favor». «¿Qué hay ahí?», preguntó Julia. «¿Una serpiente, puedes creerlo?» «Una víbora, creo». «No, somos dos idiotas. Deberíamos haber ido por el camino». Lucy buscó durante unos minutos un palo, por fin encontró uno lo bastante largo, y ahora palpaba la hierba antes de pisarla. Se tomaron un par de descansos. Ambas estaban ya sin aliento por la ardua subida y se tomaron un largo descanso. Subieron hasta el tramo final del camino, que ahora discurría suavemente a lo largo de la cumbre hasta el telemástil. Y Julia respiró aliviada al ver que aquí no había nada parecido a su sueño. Si no lo hubiera sabido, habría creído que estaban en un bosque normal y corriente, atravesado por una carretera. No había nada inusual ni misterioso. Más adelante había una valla metálica, una puerta estrecha y un timbre. No se permitía entrar a nadie por nada del mundo. Detrás de la valla había un edificio de 2 plantas, y un mástil, una aguja que apuntaba al cielo. Ahora se podía ver de cerca. Pero aquí no parecía tan fina y afilada como al pie de la montaña. En efecto, estaba cubierta de arriba a abajo de placas. Y eso la hacía gorda. Parecía que la valla no podía rodear el bosque por todas partes. «Bueno, ¿a dónde vamos ahora?», preguntó Lucy un poco confusa, creía que había al menos una plataforma de observación. «Veremos la ciudad desde arriba. Haremos fotos con nuestros teléfonos». «¿Haced fotos?». «Hay una niebla abajo». Se dieron cuenta de que un guardia caminaba al otro lado de la valla. Un hombre bajo, enjuto y canoso, con un traje de uniforme negro. «No pueden entrar sin pase», dijo. «Entendemos», Lucy suspiró, «la montaña se ve diferente desde abajo. Pero aquí es una espesura». El guardia comprendió. «Gire a la derecha. Hay un camino a lo largo de la valla que lleva a un claro. Por ahí suelen ir los turistas». Lucy le dio las gracias aliviada. No en vano habían subido durante 1 hora. Se imaginaba lo doloridos que tendrían los músculos mañana. Efectivamente, el sendero pronto les condujo a un lugar donde el bosque retrocedía. Y Lucy casi jadeó. «Julia, mira. Nunca había estado tan alto. Tengo toda la ciudad en la palma de la mano». Y no solo la ciudad con sus barrios estaba frente a ellos, debajo de ellos.
A lo lejos, una cinta plateada recorría el río, y todas las montañas circundantes se extendían por debajo. Y entonces Julia recibió la señal de un hombre. Un hombre de mediana edad estaba a una docena de metros de ella. Sonrió e hizo un gesto con la mano para que se acercara. Julia se sintió confusa durante unos instantes. Pero aquel hombre parecía conocerla bien. Y ella simplemente se había olvidado de él. Julia miró a su madre, que estaba pensando en algo. No quiso distraerla y caminó hacia el desconocido. Lucy no sabía qué sentido tenía vivir ahora para ella. Se dijo a sí misma que cuando encontraran a Julia, debería enterrarla. Levantar un monumento. Hacerlo como todo el mundo. Un monumento de granito decente para que su hija no yaciera bajo un montículo cubierto de maleza. Era una razón externa que estaba en la superficie, clara para todos los que la rodeaban ahora. Porque nadie creía que la niña desaparecida fuera a ser encontrada con vida. Si no la hubieran encontrado en los primeros días, entonces. No era una niña pequeña, si había una oportunidad de venir o de pedir ayuda, la aprovecharía. ¿Y si no lo hacía? Las opiniones diferían en cuanto a lo que podría haber sucedido. Lo que estaba claro era que no había sido un accidente. La montaña fue registrada repetidamente por policías y voluntarios. Rondaron cada árbol, miraron debajo de cada arbusto. No había acantilados de los que caerse y despeñarse. No solo un cuerpo, sino ningún rastro de sangre de arriba a abajo. ¿Así que alguien robó a Julia, se la llevó con ellos? Pero al menos algo debe haber quedado atrás. Rastros de una lucha, algunas ramas rotas, un trozo de tela de su vestido, algo. Ella no podía ir de buena gana con los secuestradores. Cualquiera que fuera la historia que le contaran, advertiría a su madre. Lucy no lo dudaba, a diferencia de la policía. Por alguna razón permitían que Julia pudiera haber reaccionado ante alguien. Chica, ven aquí, ayuda. Un momento. Por supuesto, trajeron a los perros. Vinieron dos cinólogos. Un chico con un Rottweiler y una chica con un Spaniel. Eran los perros de servicio de su ciudad. Estaban entrenados principalmente para buscar explosivos y drogas. El Rottweiler no encontró nada. Comprobó a fondo, olfateó toda la plataforma de observación, y se sentó con una mirada. No puede preocuparse, amo. Aquí no hay bombas ni heroína. Pero Ambal, el Spaniel, olfateó el jersey de punto verde de Julia, hincando literalmente la nariz en el suelo, y trotó por el camino apenas visible. Y no solo el quinólogo de Nancy, sino también el resto de la policía y los turistas embobados, que habían sido perseguidos lo más rápido que pudieron, se apresuraron a seguirlo. Lucy también, aunque sus piernas no la llevaban. Imaginó que el perro la guiaría hasta el cadáver. Ambal se zambulló primero en una pequeña hondonada, y luego trepó hasta el segundo pico, el Vamp. Y sin dudarlo se precipitó en una pequeña cueva, iluminada por el sol, visible a través del sol. Era tan poco profunda que solo 2 o 3 personas podían refugiarse aquí, como hacían a veces los turistas durante la lluvia. Examinó la cueva con una lupa, pero no encontró ni un hilo, ni siquiera un pelo. Ambal gimoteó en silencio y arañó la pared. ¿Quizá entraron aquí juntos?, preguntó Nancy, apartando al perro de ella, temerosa de que se hiciera daño en las patas con las rocas. Lucy negó con la cabeza. Una sensación de irrealidad se apoderaba de ella cada vez más. Estaba sustituyendo al frío terror que había sentido cuando descubrió que Julia había desaparecido. Solo durante unos minutos después mantuvo la calma, esperando a ver si la niña se había ido a los arbustos, o si algo le había llamado la atención y se había alejado, pero volvería. Y entonces Lucy se agitó y gritó, llamando a su hija y rogando a aquellos turistas, con los que acababa de hablar, que llamaran a la policía. Y como la llamada no fue atendida de inmediato, se ofrecieron a dar una vuelta por el barrio y volver a llamar. No tenemos mucha gente, ahora arrancaremos a alguien de su sitio y se lo enviaremos. Para cuando lleguen, ya habrán encontrado a tu hija. Y entonces no tendremos a nadie a quien enviar. ¿Por qué lloras? Nunca nos habían secuestrado a nadie.
Luego vinieron policías, caninos, curiosos y voluntarios de Elizabeth Alert. Esa noche, el pueblo debió de quedarse perplejo al ver brillar la montaña. Los rayos de numerosas linternas se deslizaban, se entrelazaban, se multiplicaban. Se intentó muchas veces llevar a Lucy a casa. Se había negado con una nota de terror en la voz, como si marcharse de aquí significara que Julia se perdería para siempre. Nunca la volverían a encontrar. No, debía sentarse donde había estado en el momento en que su hija desapareció. Si Julia vuelve, será aquí, sabe que su madre está esperando y preocupada. Así que tiene que estar aquí o se perderán la una a la otra. Por fin una de aquellas personas, muchas de las cuales habían pasado por delante de su cara aquella noche, dijo que era necesario ir a la policía, y allí la interrogarían detalladamente y grabarían su declaración. Y aún habría policías y voluntarios aquí en la montaña, y si Julia venía. Entonces Lucy se sentó en el pequeño despacho de la investigadora. Siempre tenía sed, y tenía la boca tan seca que, aunque bebiera, no se le quitaba. La investigadora no era joven, delgada, con el pelo teñido de rojo. La chaqueta de su uniforme olía ligeramente a sudor. La investigadora le pidió primero que contara con detalle cómo sucedió todo cuando la madre se dio cuenta de que su hija había desaparecido. Luego empezó a hacer preguntas. Quizá Julia tenía amigos en la ciudad y la chica quería conocerlos, pero su madre no se lo permitía. ¿Se había dado cuenta Lucy de que su hija consumía drogas? ¿Había desaparecido antes? Lucy quería taparse los oídos y en lugar de responder, gritar solo, no. 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 Aquí nadie conocía a su hija. Julia no podía irse sin decírselo. Incluso cuando dejó la cabaña al amanecer, dejó una nota. «Necesitas hablar con un consejero de crisis», dijo la mujer, absolutamente. Al parecer, Lucy estaba tan fuera de sí ahora que resultaba llamativo. «Anotaré el número de teléfono y podrá concertar una cita por la mañana. Es una especialista muy buena». ¿Por qué? La voz de Lucy era normalmente sonora, pero estaba medio ahogada. Quería toser porque no se oía, pero no era lo que quería. Tuvo un ataque, su garganta era papel de lija y tosió tan fuerte que temió vomitar. Lucy salió corriendo al porche, al aire libre. Allí la encontró la investigadora, desplomada en los escalones. Acarició el hombro de Lucy y le dijo con otra voz, una voz humana. Debía de tener hijos. Ahora te llevan. ¿Llevas contigo la llave del apartamento de la ciudad? ¿Apartamento?, preguntó Lucy, sin comprender del todo. Luego se dio cuenta de que no, que me habían prometido que hablaría contigo y me llevarían de vuelta. Por ahí. Señaló la montaña. Volvió a respirar rítmicamente, con cuidado de no sufrir otro ataque. ¿A dónde vas ahora? El investigador casi le susurró al oído. Habrá gente allí toda la noche. Y lo que necesitas ahora, después de semejante shock, es algo para beber y dormir. Al menos toma un poco de vodka. Iré, dijo Lucy, levantándose. ¿A dónde vas? A la montaña. Espera, suspiró desesperada la investigadora, ahora te llevo yo. Luego vuelvo. Espera, no te vayas. Voy a por las llaves del coche y se lo digo a mi gente. Y vamos a pasar por tu casa a por unas fotos de la niña. Las últimas que tengamos. Ojalá hubiera dicho las más recientes. Las últimas fotos. Empezaba a amanecer. Julia permanecía en el día de ayer. Comenzaba un nuevo día en el que ella ya no estaba. Y no había pistas. Lucy estaba sentada en el mismo sitio, esperando. La unidad canina se había marchado. El tipo del Rottweiler pasó junto a Lucy, en silencio. Nancy se quedó parada a 2 pasos, dudando si hablar. El bastardo hizo lo que pudo. A partir de aquí, el rastro se detiene. Y no hay nada alrededor, ni siquiera un indicio. Ningún olor. Hubo una pausa. Lucy no supo cuánto duró.
Cuando miró hacia donde había estado Nancy, ya no estaba. Uno de los policías dijo que la información sobre la chica desaparecida se emitiría hoy en la televisión y la radio locales, y mañana aparecería en los periódicos. Se pegarían octavillas por toda la ciudad. Pero la gente abandonaba la montaña. Tanto policías como voluntarios. La han buscado 1000 veces, y se dieron cuenta de que tendrían que buscar a Julia en otro sitio, quizá muy lejos. Al menos mantén el móvil encendido en todo momento, dijo la investigadora al separarse de Lucy, necesitamos estar en contacto contigo todo el tiempo. Cualquier noticia. Cualquier pregunta. Lucy estaba muerta de cansancio, se dio cuenta de que podía tumbarse en la hierba y dormirse, o más bien caer en el olvido durante un rato, aunque solo fueran unos minutos. Pero tenía miedo de dormirse. Podría soñar algún sueño feliz o simplemente un sueño tranquilo. Y entonces se despertaría y se daría cuenta de que Julia se había ido. Sería un golpe tan fuerte que su corazón estallaría. Donde había una carretera en la cima de la montaña, pasaban los coches, iban a trabajar los que hacían el mantenimiento de la televisión. Los vigilantes cambiaron. Pronto aparecerían los turistas. No se sorprendió al ver que un médico conocido se acercaba a ella. En los momentos más difíciles siempre aparecía, como de la nada. No en vano ella y su hija le llamaban Ángel de la Guarda. Era imposible encontrar palabras más precisas y no tan banales para describir la esencia de su relación. Ojalá Jack estuviera con Julia ahora mismo. Vamos, dijo, acercándose a Lucy. Ella negó con la cabeza. Vamos, repitió él, y la tomó firmemente por debajo del codo. Tenía unas manos elegantes con dedos largos. Podrían haber pertenecido a un músico o a un cirujano. Pero su fuerza fue suficiente para que Lucy se pusiera de pie. Jack la condujo a su coche, un Toyota blanco. Tenía matrícula 911. La policía debía de haberla puesto allí a propósito. ¿Había alguien en su ciudad a quien Jack no hubiera ayudado, a quien no hubiera tratado? Lucy no le preguntó cómo lo sabía. Todo el pueblo debía saberlo ya. La había llevado a su hospital, a la sala de urgencias, que él dirigía y de la que era dueño. Todas las enfermeras le idolatraban, le miraban a la boca. Llevó a Lucy a su despacho, donde no solo trabajaba, sino que vivía literalmente. ¿Cuántas veces durmió aquí, en el sofá? Túmbate, le dijo a Lucy, sacando una almohada y una manta del armario. Ella negó con la cabeza. No puedo dormir, dijo, y él no reconoció su voz. Había algo mecánico en ella, no del todo humano. Te pondré una inyección. Apoyar la cabeza en la almohada era cómodo en el sentido de que las lágrimas fluían ahora hacia los lados, empapando la funda de la almohada. La luz de la lámpara encendida sobre el escritorio de Jack se difuminó. Siempre estaba un poco semioscuro en su despacho. Mientras la aguja entraba en su brazo, Lucy recordó. Sí, el teléfono, resultó que lo tenía agarrado en la mano. No fue fácil soltar los dedos. Ella empujó el dispositivo, caliente y húmedo de su palma a Jack, podría recibir una llamada. Si hay alguna novedad. Él asintió, apagó la lámpara y salió, llevando el móvil de ella. Oyó la llave girar en la puerta. Luego, ya a través del sueño, se dio cuenta varias veces de que llamaban a la puerta, buscando a Jack. En este sueño u olvido pasó Lucy todo el día. Solo cuando empezó a oscurecer se sentó en el sofá, tratando de recobrar el sentido. Le pesaba tanto la cabeza que la sacudía como a un caballo. Jack entró. Seguramente ya se había pasado por allí antes, comprobando cómo estaba de vez en cuando, asegurándose de que estaba bien. No hay noticias, dijo, dándose cuenta de lo que ella necesitaba saber de él antes que cualquier otra cosa, mirando. Todo el mundo está mirando. Prepararé café. Azúcar o chocolate para ti, Lucy. Necesitas comer algo. Al menos tómate un café. Tu casa va a ser como un cuartel general ahora mismo. Tienes que aguantar. Vas a recibir muchas llamadas.
¿Llamadas para una rueda de reconocimiento? ¿Te das cuenta de que si aún no la han encontrado, entonces Daska está muerta? Y Lucy finalmente rompió a llorar, terriblemente, gimiendo, lamentándose. No era la primera vez que en el hospital se oían sollozos así. En la primera planta, en la sala de espera, solían traer a gente tan pesada que los médicos no podían hacer nada. En la cuarta planta había un quirófano, y también allí a veces dejaban a los pacientes en la mesa. O se iban un poco más tarde, en la unidad de cuidados intensivos. Y ahora, si alguien caminaba por el pasillo al pasar por delante de la consulta, podía estremecerse un poco, temblar, pensar que alguien acababa de morir. Jack no dijo que Julia sería encontrada. No podía mentir. Lucy, dijo, todavía tienes que recomponerte. Superar esto. Si Dios quiere. ¿Dios? Se levantó de un salto, recuerdo esa leyenda que te contaron en el convento. 2 chicos estaban pescando y se ahogaron en el Volga. Uno de ellos tenía una madre creyente que rezaba fervientemente. Encontraron el cuerpo del chico, ella pudo enterrarlo. Y el otro simplemente desapareció. Es como, la oración de una madre sacará el fondo. ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué? No podré creer en nadie en absoluto si Julia. Bebe tu café, dijo, salgo del trabajo, te llevaré a casa ahora. Pero hay periodistas esperándote. Están esperando afuera. Y no muevas la cabeza, no vas a volver a la montaña ahora. A la montaña, no a tu dacha. Tendré mi móvil, así que a la policía no le importa dónde me quede. Mientras esté en contacto. Ah, sí, el móvil. Jack lo sacó de su bolsillo, se lo dio, está bien. No había nadie aquí. Nadie de la prensa se había enterado de que había comprado esta casita destartalada con una desvencijada valla de madera. El coche se hundió como un barco en las olas. La casa les miraba a través de las oscuras ventanas. La última vez que habían salido de aquí con Julia. Pero a su alrededor vivía gente. Las luces brillaban. Y Jack se contuvo, no hizo la pregunta que estaba a punto de hacer, ¿no tendrás miedo aquí? En lugar de eso dijo. No quiero que hagas nada estúpido. No iré a la cima de noche. Y no me pondré las manos encima, si te refieres a eso. Gracias por lo que hiciste. Gracias por estar ahí para mí. Y ahora solo quiero estar sola, ¿sabes? Ve con tu mamá. Tenía una mamá vieja que habría salido volando de esta tierra como un diente de león hacia la eternidad si no hubiera sido por sus hábiles manos y por el hecho de que estaba en guardia cada minuto. Lucy caminó hacia la casa. Le daba miedo dejarla sola. Estaba muy cansado, como estaba muerto de cansancio casi todos los días en el trabajo, pero ahora le resultaría más fácil sentarse junto a Lucy y coger el móvil, atendiendo las llamadas. Esperando cada vez que ahora hubiera un milagro. ¿Y qué le pasaría a Lucy si realmente le pedían que fuera a la rueda de reconocimiento? Cuando condujo de vuelta Lucy tenía razón, su madre, que tenía 90 años, no podía quedarse sola por la noche, pero las lágrimas se le agolpaban en la garganta y le costaba respirar. Aquella noche, la segunda en que Julia no estaba, Lucy no recibió ninguna llamada. Llamó a la policía, se obligó a contar un par de horas y volvió a pulsar los botones del móvil. Una vez había llamado así a urgencias, cuando su madre estaba allí después de una operación. Su madre tenía peritonitis y no se sabía si viviría para ver el amanecer. La llamada le produjo una aguda sensación de alivio mientras vivió, que al cabo de unos minutos fue sustituida por la ansiedad y la expectación ante la siguiente llamada. Así que ahora, para Lucy, lo más importante era la noticia de que Julia aún no había sido encontrada muerta. Lo que significaba que la búsqueda seguía en marcha. Se dio cuenta de que la diferencia en la UCI se resolvió en cuestión de horas. La madre acabó mejorando. Pero ahora, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Día tras día, semana tras semana, quizá año tras año, o toda una vida de espera. Quizá llegaría un momento en que no soportaría esta tortura de la esperanza y desearía que al menos hubieran encontrado el cuerpo de su hija.
que todo hubiera terminado. Pero aún no esté. Harry llegó por la mañana. Lucy dio un respingo al oír que llamaban a la puerta peatonal, pero cuando vio quién era volvió a quedarse helada. La habían echado de la montaña. Pero aquí podía quedarse sentada todo el tiempo que quisiera, medio aturdida. Lo único que la aliviaba era que Harry no tenía que explicarle nada. Ya lo sabía todo. «Ven y quédate con nosotros», dijo el niño, «ven y quédate con nosotros. El abuelo te llama. Hay sitio de sobra. Los periodistas llegarán pronto y no tendrás paz. No podrán tomar nuestro castillo, puede resistir cualquier asedio». Harry dirigía a Lucy como si estuviera al mando. «Te ayudaré a mover tus cosas. Lo llevaré todo en unos pocos pasos. La máquina de coser y los maniquíes». «¿Crees que sé coser?», preguntó Lucy. El verano era hermoso. Sereno. Lleno de suave languidez. Lucy imaginó lo que aquellos que se la habían llevado, o aquellos a quienes se la habían entregado, podrían haberle hecho a Julia, y se sintió tan horrorizada que se levantó de un salto y salió corriendo al balcón, y de alguna manera se mantuvo en vilo para no tirarse al suelo. Una oportunidad. Tal vez haya una posibilidad más entre 1.000.000 de que Julia esté viva. No muy lejos, el bosque nocturno retumbaba, oliendo al agua del lago, y a la matiola que crecía en el patio, en grandes jarrones de barro. Cuando Harry salía por la mañana a por leche, a menudo veía el pelo suelto de Lucy colgando por encima de la verja de hierro. Así que se había vuelto a quedar dormida en el balcón, dejando caer la cabeza entre los brazos. Seguían llegando noticias, seguía la búsqueda de Julia. Pero en su caso no había pistas como en otros. No había pruebas creíbles de que alguien la hubiera visto en alguna parte. Solo rumores. Una mujer habló. Un hombre llamó. Una adivina dijo la Buenaventura. Creo que había una chica que se parecía a ella. Los rumores nunca se confirmaron. Y Lucy sabía que pronto la búsqueda se desvanecería inevitablemente. Y ahora Lucy estaba de pie en medio de la celda y miraba a su alrededor horrorizada. Esto era algo que nunca había imaginado ni en sus sueños más salvajes. Nunca había estado en estrecho contacto con el mundo de la cárcel, y los condenados siempre habían estado lejos de ella. Todo su conocimiento de este mundo se limitaba a los libros de historia, los presos políticos del siglo XX, el triste artículo 58, la rehabilitación. Y estos rostros sonrientes que ahora la rodeaban estaban claramente lejos de la política. Solo querían una cosa. ¿Por qué Billy había pensado un castigo peor que la muerte para ella? Eso era lo que quería su exmarido. Una vez había pretendido hacer lo honorable de dejar a Lucy y a su hija con una bolsa de deporte, dejándoselo todo. Se omitió que el apartamento era originalmente de Lidine. Cierto que Billy había hecho las reparaciones, pero no podía habérselo llevado, ¿no? Se llevó el coche, por supuesto, y Lucy nunca dijo una palabra. El padre de Julia también pagó una pensión alimenticia simbólica, y unos conocidos le ayudaron a hacer trampas en el papeleo. Y Lucy nunca discutía, nunca le pedía dinero ni regalos para su hija. Billy pensó que podía apartarla fácilmente de su vida. Al fin y al cabo, aún era joven, obviamente, pronto se casaría, habría más hijos. Sin embargo, todo salió mal. De Lucy, Billy volvió con su madre. El hermano mediano se fue a otra ciudad, se instaló allí, y el menor empezó a beber. Su madre intentó luchar contra ello, pero cada noche, cuando Billy volvía a casa, encontraba a su hermano en estado de embriaguez. Harvey bajaba por aquella escalera que solo conducía hacia abajo. Su madre escondía el alcohol, no le daba al menor ni un penique, pero él empezó a sacar cosas de casa, vendiéndolas por peniques, lo justo para la resaca. Madre solo en los últimos años, con la ayuda de sus hijos, se compró algunos vestidos, un gorro de piel, unas buenas botas. Incluso se compró sus primeros pendientes de oro. En casa había una alfombra, luego un televisor en color. Y todo esto Harvey lo sacó y lo vendió. Mamá estaba desesperada, no sabía qué hacer.
Billy intentó meter a su hermano en un centro de tratamiento de drogas. Pero allí, aunque las puertas eran fuertes y estaban bien cerradas, no podían mantener a Harvey fuera. Y todo volvió a empezar. Billy agitó la mano. Lucy tenía razón, su marido había tenido amantes de vez en cuando. Y ahora se había ido con una de ellas, la que parecía más adecuada para ser su esposa. Selena vivía en su casa, la hacía acogedora cosiendo y haciendo punto, tejiendo encajes. Después, Billy pensó que se sentía atraído por cierto tipo de mujer. Amables costureras. Pero el siglo XIX había pasado, y ni Selena ni ninguno de los amigos posteriores de Billy aceptaron considerarlo su amo incondicional, hacer exactamente lo que él dijera, ajustar sus vidas a sus intereses. Selena cantaba bien, varias veces por semana iba al Palacio de la Cultura, donde era solista del conjunto. Y en esas veladas Billy tenía que conformarse con una cena fría. Y el conjunto viajaba a menudo para actuar. Billy no fue capaz de inculcar a la mujer que su marido debía ser su prioridad. Selena tampoco quería tener hijos. Ella, al igual que Billy, creció siendo la mayor de una familia numerosa, hizo de canguro en su época con los niños, y ahora no quería volver a sumergirse en estos pañales y gachas. Y no había nada que Billy pudiera decir que Selena era la dueña de la casa. Luego tuvo a Katie, se habían conocido en un apartamento que pertenecía a un amigo de ella que se había ido al extranjero. Luego Sarah, que tenía una bonita casa de campo. Sarah era la que había acabado con él. Una mujer rica, estaba casada, sobre su marido hablaba con un ligero desdén de su cónyuge, no joven, la apariencia de poco atractivo. Billy ofreció repetidamente a Sveta divorciarse de su marido y casarse con él, para serioza. Pero la mujer solo desdeñosamente agitó la mano. No ganarás dinero para mis necesidades. Esto le dolía a Billy, y cada vez se enfadaba más con Lucy, la más callada de todas sus mujeres. Podrían haber tenido una buena familia, habría nacido un niño después de su hija. Pero Lucy lo había arruinado todo. Y cuando Julia desapareció, en él relampagueó como un rayo y decidió vengarse de su exmujer. Este plan sádico se le ocurrió, conociendo bien a Lucy. Ella no se quejará a nadie. Es demasiado tímida, demasiado tímida. Que viva y sufra, que se considere manchada para siempre, después de haber sido restregada por toda la cámara. Pero cuando abrió la puerta al día siguiente, esperando encontrar a su torturada esposa, se quedó de piedra. Lucy dormitaba, con la cabeza apoyada en el regazo de una anciana criminal. Y, a juzgar por la ropa de la mujer, nadie la había tocado en absoluto. El anciano frotó ligeramente el hombro de la mujer dormida. Lucy, levántate. Hay alguien aquí para ti. Billy se arrimó a la pared. Ahora tenía miedo. ¿Qué había hecho? ¿Qué había dicho la mansa ratoncita de su exmujer? ¿Por qué los estafadores la habían tomado por suya? Lucy pasó a su lado como si nada. Tenía prisa por llegar a casa. Cuando ayer estaba de pie en medio de la celda, a punto de desmayarse del horror y el asco, aquel anciano, aparentemente una figura de autoridad, le dijo: «No tengas miedo, Lucy, ven aquí». Le pareció místico. Era imposible que supiera su nombre. «¿Un buen hombre preguntó por ti? Buscábamos a su hija». «¿Cómo?» Sex sonrió. «No importa si estamos en prisión o fuera. Tenemos nuestros propios canales. Llevamos mucho tiempo buscándola y la hemos encontrado». ¿Está viva? «Está viva», asintió el viejo. «Hay un psicópata ahí dentro, un cabrón. Pero es encantador. Atraía a chicas guapas, se metía un trapo en la nariz y se metía en el coche. Luego decidía qué hacer con ellas. Daba las más jóvenes a esposas sin hijos como hijas, y las mayores a hombres ricos, como sirvientas, como novias. No grites. A las tuyas no les pasa nada. No tuvo tiempo de venderla. Te dejarán salir de aquí y te irás con ella». A Lucy le dieron té dulce fuerte, y durmió la noche tapada con la chaqueta del viejo. «¿Quién preguntó por mí?», le preguntó ella.
Había una calidez inusual en la mirada del convicto, como si recordara algo bueno. Un amigo mío. Entonces éramos jóvenes. Íbamos juntos a la montaña. Y cuando me caí en una grieta, él me sacó. Se rompió, quedó inválido, pero me salvó. Así que tenía una deuda de gratitud con él. Y ahora Lucy tenía prisa por llegar a casa. Sabía que Julia la estaba esperando allí,